Y la verdad que es un placer, un lujo en esta continuidad recibir al médico veterinario Leonardo Masitelli. ¿Cómo te va, Leo? Muy bien, ¿Bien? todo bien, sí, sí. Bienvenido, ¿eh? Bueno, qué Gracias. currículum. Yo voy a comentar algo. Médico veterinario de posgrado, especialista en políticas agroalimentarias y magíster en relaciones comerciales internacionales. En el SENASA fue director de Cuarentena Animal, vos me corregís, ¿no? Sí, Director de Tráfico internacional, Internacional, sí, coordinaste cuarentenas, fronteras y certificaciones, así es. coordinador de programa de prevención de BCE, de la vaca De loca, vaca loca, ¿m? Coordinador de relaciones internacionales. también. Qué maravilla, qué currículum, ¿qué haces ahora? ¿A qué te dedicas? Acabo de jubilarme de Senasa después de casi 41 años, en octubre. Me imagino Estuve que ta- sos profesional de consulta, y permanente. bueno, uno dice, bueno, vamos a tomar un poquito de tiempo, pero no te dejan y uno acepta engancharse con temas, porque en realidad me tocó, bueno, un poco los cargos, ¿no? Y Sí. también estuve en el Ministerio de la provincia, estuve en el Ministerio de Nación. Me tocó manejar muchas cuestiones relacionadas con algo que me apasionó, que es el tema internacional, exportaciones, importaciones, requisitos, normas, organismos internacionales y bueno, en este momento, aparte yo hace ya unos años soy docente en un par de universidades de Ujú. posgrado y la idea es transmitir Es todo lo que fundamental a eso. uno Que toda la experiencia acumulada en tanto se tiempo dio de la trabajo no se oportunidad, pierda. uno la tomó y me parece que es fundamental porque en el sector que nos movemos de comercio de alimentos cada vez es más interacción que hay, es más difícil y necesitamos estar más capacitados. Sobre Hablando todo de el sector eso, veterinario, ¿no? tengo entendido que en el 94 vos participaste de una comisión en la Argentina para venderle carne a los Estados Unidos, aun cuando en aquel momento la Argentina padecía la Había aftosa algunos casos de aftosis, sí, por supuesto se vacunaba, sí. y se habilitó el mercado Sí, sí, sí. americano. El tema fue en el año 94, estaba como presidente del SENASA Bernardo Cané, yo era Ujú. director de cuarentena y se creó un grupo de análisis de riesgo con la oportunidad de trabajar con un grupo de análisis de riesgo de Estados Unidos, del SENASA de Estados Unidos, para ver bajo un concepto de riesgo mínimo Ujú. y no el riesgo cero que planteaba Estados Unidos hasta ese momento, y de un país que vacunaba contra la fiebre aftosa a un país que no vacunaba, pero bajo los conceptos de la OIE, que luego vamos a comentar algo que es la OIE, Ujú. como recomendación de que si una carne bovina es deshuesada y madurada, baja el pH a menos de 6, 5,9, y ese procedimiento, ese proceso, por más que la vaca estuviese con virus dando vuelta de fiebre aftosa, la baja del pH lo inactiva, lo mata. Elimina el Con riesgo. lo cual, claro, ya en esa época, en los 90, ya estaba ese concepto y bueno, Estados Unidos se avino a trabajar en ese sentido. Ellos vinieron acá, nosotros fuimos allá, etcétera, etcétera, y se logró la habilitación de un cupo de 20.000, las famosas 20.000 toneladas, para poder exportarle hace 25 años. Y ahora estamos arrancando otra vez y Y estamos intentando arrancar. O sea, intentando arrancar, ¿no? se, Todo el tiempo que hemos perdido y las posibilidades bueno, enormes. Eh, pasan. Miremos para adelante. Sí, no, por supuesto. El hecho, lo importante es uno de los hechos importantes Ujú. que yo siempre recuerdo, que es que se pueden hacer cosas bajo un concepto de ciencia, científico, y con un marco político que lo permita, y con trabajo de análisis, de estudio. Y el concepto de análisis de riesgo es muy importante para todo este tema que tenemos que ver en cuanto al tema sanidad, inocuidad y todo eso, ¿no? Dame el título de tu exposición hoy y después vamos a ir empezando a desarrollar Sí, desde las placas la toda la... idea es sobre exigencias generales, ¿no? Poner Ujú. marcos de referencia para el tema de exportación de alimentos. Y es importante hablar del contexto en el cual estamos, ¿no? El, el marco de referencia que tiene que ver con que la Argentina no está aislada, sino que está en un sistema global, un sistema globalizado de comercio Cada vez y un más, sistema ¿no? globalizado en lo sanitario. Entonces, hablar un poco sobre eso para ver en qué marco se tiene que mover
las negociaciones que hace la Argentina para abrir y mantener los mercados. A veces es mucho más importante, más difícil mantener que abrirlos, ¿no? Claro, claro, porque en general no es fácil abrir un mercado, cada vez las exigencias son mayores porque los consumidores están cada vez más sensibilizados, porque los conceptos de bienestar animal cada vez están más impuestos, porque cada vez más también en las competencias entre países oferentes e importadores juegan las pararancelarias y hay que estar atento a todo eso. Bueno, vamos desarrollando toda la información que nos trajiste para compartir con tantos amigos. ¿Cómo no? Si vemos la primera placa, entonces un poco lo que yo quería primero mencionar es en qué marco estamos. Es decir, Argentina es un país productor y exportador de alimentos de toda la vida, más allá de coyunturas que por cuestiones no sé, arancelarias o de comercio global puedan haber más o menores oportunidades, pero tiene una geografía que permite producir alimentos, tiene la forma de saber hacerlos y un clima benigno. Entonces, y a veces renegamos de eso. Yo digo, no hay que renegar de lo que somos tampoco, sobre todo cuando somos tan buenos en ese aspecto. ¿Por qué renegar de eso si en definitiva es una salida para dar tanto laburo, en definitiva? Sí, aparte hay una cuestión que es que cada vez hay más gente en el planeta. Cada vez hay más demanda y necesidad de alimentos. Y aumenta en cuanto a que el alimento es un elemento básico para la vida humana. Hay proyecciones de 9.000 y pico de millones de habitantes para 2050 según la FAO, de 7.000 y pico que podemos ser ahora. Y aparte del aumento de la población hay un aumento de las necesidades de mayores estándares en los alimentos. Porque también es cierto que, salvando excepciones, en general todo tiende a que haya un crecimiento económico. Y cuando hay un crecimiento económico, y un caso puede ser China, que se dice una Argentina por año accede a mejores niveles de consumo, y buscan comer proteína animal. Lo primero que hacen es modificar sus dietas de consumo, empezando con la leche, que es lo más básico, obviamente, en la primera edad, ¿no? En los primeros tiempos de vida, y la carne, la proteína animal que tiene aminoácidos esenciales de alto valor. ¿Quieren poner la primera placa entonces? Así empezamos a desarrollar con Leonardo Masitelli toda la información que nos trajo para compartir. Allí está la presentación y vamos ya con la primera placa, así empezamos a compartir toda la información con tantos amigos a través de clarin.com y del sector.com. Entonces, estamos hablando de un aumento progresivo de la población consume alimentos, obviamente, aumento en cuanto a los estándares de consumo, que tenían que ver un poco con esto que yo les comentaba sobre las posibilidades económicas, ¿sí? de incrementar en su dieta productos de mayor calidad desde el punto de vista nutricional. También el contexto del aumento de la urbanización, que eso, ¿qué pasa con eso? Y ahí en alguna placa también pongo el tema de las migraciones y los conflictos y demás, que uno dice, uy, está lejano al tema alimento, pero no, tiene que ver porque también se producen crisis sanitarias y crisis de consumo, que con respecto al segundo punto que tiene que ver con la seguridad alimentaria, es el compromiso. ¿Sí? FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en sus objetivos de desarrollo, sabemos que es un organismo internacional que siempre está apuntando a a mejorar los niveles de pobreza y de calidad de vida, y de la cual Argentina obviamente participa, y un compromiso es la seguridad alimentaria, es decir, cantidad y calidad suficiente para una vida digna. ¿Y qué pasa con el aumento de la urbanización y la demanda de alimentos? Claro, el tema es que sí, es una tendencia mundial, no solamente argentina, que es el desarraigo, o sea, la gente que se va del campo, que es donde se producen los alimentos, a la zona, a las ciudades. Entonces, por ejemplo, una familia o una persona, un peón, que puede producir algún tipo de alimento como un autoconsumo o una
Hortalizas, huevos. O una agricultura familiar Ujú. entendida en eso, ¿no? En la autosuficiencia, deja eso y pasa a competir, a ir a comprar a la verdulería o a la carnicería, pasa a competir con otros que están ya en el urbano, pero tiene que pagar toda una serie de costos intermedios de un producto que podría estar haciendo Y que ya no lo en hace. su casa, que por un montón de situaciones que seguramente no vamos a analizar en este momento, que no es motivo de la charla, pero tiene que ver con eso que en algunos lados están tratando de subsidiar, fomentar, etcétera, etcétera, para que la gente quede en el campo, no solamente por esta cuestión social, por el encarecimiento de la vida, lo que es vivir en una ciudad y competir con otros, más allá de lo que tiene que ver con contaminaciones, polución y, en definitiva, calidad de vida. Cambio de parámetros Y, en sociales. definitiva, Totalmente. calidad de vida, porque Bien. también hay que apuntar a eso, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Está bien, el alimento es una cuestión básica, pero el alimento cada vez más está, no es interfiriendo la palabra, pero está impactando en la calidad de vida. ¿Por qué? No solamente por la cantidad, sino por el tema de inocuidad, que ahí ya podemos hablar de antibióticos, una serie de contaminantes, ¿no? Que es otro tema, digamos. Durante la charla van a surgir temas que tal vez abren demasiado y no tenemos tanto tiempo, pero un poco la idea mía era poner el contexto de la Argentina como productor y exportador de alimentos. Ahí aparecemos abajo. Argentina como productor y exportador de de alimentos. La importancia que tiene estar sabiendo en qué medio nos movemos, en qué medio global, en qué mundo globalizado nos movemos. Y el mundo ha cambiado, como decías vos. Ya no somos aquel productor de alimentos de hace tantos años atrás, sino que las exigencias de los clientes, de nuestros compradores, hacen que tengamos que modificar también algunos patrones productivos y de sanidad Sí, y de inocuidad al mismo tiempo, ¿no? sí, y que en realidad esa sería la idea cuando uno a veces habla de elevar los estándares sanitarios y, y tratar de ir a un estándar sanitario básico mínimo que contemple los aspectos de la salud de los animales y la salud de las personas, que serían los dos puntos, ¿no? Seguimos Si podemos ir a compartiendo la más. próxima, sí. Entonces, cuando yo me refiero al mundo, y ya yendo a los aspectos más sanitarios, más específicos, y hablamos de un sistema sanitario global, es porque dentro de este sistema sanitario global hay organismos internacionales de referencia y pongo bloques comerciales o países que son con los cuales comerciamos. ¿Esto qué significa? Que cuando, por ejemplo, se dice que el SENASA obliga a vacunar contra la aftosa, esto no es una cosa caprichosa, sino que viene referenciado con los organismos internacionales sanitarios de referencia que han establecido que para controlar una enfermedad o para erradicar, puedo hablar de aftosa, antes se habló de brucelosis, vaca loca en su momento, lo que fuere, tiene referencias internacionales que tienen un sustento científico técnico. Entonces, cuando hablo de organismo de referencia, hablo de una Organización Mundial de Comercio, OMC, establecida del año 95, y los que se llaman las tres hermanas, que son los tres organismos de referencia técnicos para esta Organización Mundial de Comercio, en los aspectos de salud animal, la OIE, de salud o protección vegetal, la Convención de Protección Fitosanitaria, la menciono, no nos vamos a dedicar a eso ahora, y el Código Alimentario, que tiene que ver con la parte más de alimento, etiquetados, aditivos, residuos, siendo que cada vez más tanto la OIE como el Códex trabajan más en relación porque hoy ya no se habla tan separado de la vaca, el frigorífico, el consumidor, sino que hablamos de cadena, la cadena agroalimentaria. Entonces, ¿El Códex adquiere más importancia o ha adquirido más importancia en estos últimos años? Claro, sí, sí, porque todo el tema de contaminantes y residuos cada vez está más en el tapete por dos cuestiones. Una, por la intensificación a veces de las producciones, y otra por el aumento y la mejora de los métodos de diagnóstico para detectar contaminantes. Y yo recuerdo un caso ahora cuando fue la crisis de los nitrofuranos en la miel en el 2003, que tuvo Argentina problemas para exportar a la Unión Europea porque
la Unión Europea había detectado con métodos diagnósticos que acá no se utilizaban, esos nitrofuranos, que son como antimicrobianos que se utilizaban en la producción apícola, y bueno, y fue un problema. Entonces también los métodos diagnósticos que van mejorando generan que aparezcan Que aparezca nuevos y residuos. lo pones o lo intentás poner en comillas, ¿no? Claro, Encomillado el claro. tema. Sí, Aparezcan, digamos, que están. se entiende muy bien. Y ahí están los bloques Y luego comerciales. tenemos bloques comerciales, el histórico de la Unión Europea como gran bloque de países importadores, históricos socios comerciales de la Argentina, y temas de países porque cada uno tiene características distintas, como por ejemplo hoy en boga la República de China, Rusia o Estados Unidos, por esta cuestión de ahora la carne de Estados Unidos y todo eso. Lo pusiste bien en orden, ¿no? En orden de importancia o de relevancia en para lo que orden hoy significa hoy las exportaciones argentinas. Y en volumen hoy China se lleva, sí. Si podemos pasar, si podemos al próximo. Breve referencia, pero siempre me gusta de mayor a menor ir y poner el sistema global internacional que nos impacta a nosotros, porque Argentina es miembro de la Organización Mundial de Comercio. De hecho, hemos ido a litigar a Ginebra por el tema de la carne con Estados Unidos, que Estados Unidos no aceptaba lo que la OIE ya había dictaminado y lo que también en un panel o un juicio que se hizo en la OMC se ganó, que era Estados Unidos tiene que aceptar que la carne madurada y deshuesada de una zona libre de fiebre aftosa con vacunación, como es la gran zona productiva de la Argentina, la tiene que aceptar. Entonces, para eso sirve la OMC y se estableció en el año 95, luego de varias reuniones, el grupo GATT, etcétera, ¿no? Y es para todos los productos. A nosotros nos interesa un determinado acuerdo, porque dentro de la OMC figuran distintos acuerdos. En el nuestro, el que nos interesa a nosotros del sector de agricultura, es el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, dentro del cual está toda la parte de agricultura y ganadería, ¿no? Podemos pasar a la próxima. Y a mí, el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, SPS son las siglas en inglés, establece varios artículos. Y yo rescaté algunos artículos que me parecen tremendamente relevantes, que establece, por ejemplo, que en un acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias que sirve de base, son recomendaciones, porque luego cada país es soberano, ¿no?, en establecer y en aceptar o no determinadas condiciones, pero siendo que la Argentina y un grupo muy grande de países, sobre todo los mayores que mueven el tema alimentos, son miembros, debieran acatar o tomar como referencia. Entonces, un artículo habla de la transparencia. Nosotros hemos sufrido falta de transparencia. Lo hemos pagado, ¿no? Lo hemos pagado bastante, e incluso que hubo un correlato para otras producciones, como por ejemplo los limones. En su momento, yo recuerdo que alguna mención que no salió muy a la luz, hablaba de, en términos generales, groseros si se quiere, decir, bueno, ¿por qué vamos a querer todo lo que dicen en el tema limones si nos han mentido con la aftosa? Con la aftosa, exactamente. Más allá de que había un lobby de un sector productores de limones de Estados Unidos que hacía lobby para su gobierno para demorar el tema del ingreso de los limones. El tema que nuestro precedente no nos ayudaba en ese momento, ¿no? Esperemos haber aprendido en ese aspecto de la transparencia más allá de lo que suceda de aquí en más. Entiendo, ¿no? por cierto, que sí, y transparencia, si volvemos a la placa luego, transparencia significa justamente, por ejemplo, si nosotros acordamos en un certificado sanitario que el país es libre de tal enfermedad y tenemos un brote, transparencia es comunicar. Informarlo rápidamente. Rápidamente, nosotros mismos dejar de certificar y luego, cuando recuperamos las condiciones, volver a notificarlo y certificar. ¿Cómo explicás lo de armonización? Armonización, bien. La armonización significa que, por ejemplo, me piden un requisito para determinada enfermedad, y esto va unido también con equivalencia, ¿no?, que es armonización de normas, es tratar de equilibrar los sistemas de control.
De hecho, nosotros, por ejemplo, tenemos con exportación de carnes a Europa, a la Unión Europea, un sistema que se llama de prelisting o prelistado, que es todo, una vez superadas las cuestiones de certificación sanitaria, el tema de la habilitación de plantas. Nosotros queremos exportar de una planta nueva, que no está todavía reconocida para la Unión Europea. Nosotros le mandamos dentro de una lista, decimos, a la lista que ya tiene la Unión Europea de estos 20 frigoríficos, le sumamos el número 21. Y como tenemos previamente un reconocimiento mutuo de sistemas sanitarios, porque permanentemente la Unión Europea ha venido a auditarnos desde los sistemas de los planes sanitarios, los sistemas de laboratorio, los sistemas de certificación, nos reconocen, entonces están armonizados los sistemas. Con lo cual, nosotros ponemos una planta nueva y una vez que ellos la ingresan en su listado, cualquiera de los 20 y pico de países de la Unión Europea puede recibir de esa planta. Cosa que no ocurre, por ejemplo, con Chile, que cada habilitación de una planta nueva para exportar lácteos, Chile tiene que venir a auditar. Es el otro extremo. Esa es una exigencia del país que nos compra. Es una exigencia porque no hay un sistema armonizado. Armonizado ni de equivalencias, ¿no? Y el sistema de equivalencia más puntual referido a, por ejemplo, una prueba sanitaria. Para tuberculosis, para no mencionar brucelosis, se pide que sea negativo a X enfermedad. Me pide que sea por la prueba 1. Y yo le digo, y yo te puedo dar el mismo resultado por la prueba 2. Si se reconocen como que ambas pruebas logran el mismo resultado, que ese animal sea negativo, es equivalente. Y en ese sentido, luego vamos a ver que la OIE, dentro de sus recomendaciones, hay un manual para pruebas diagnósticas donde dice para determinadas enfermedades cuáles son el listado de pruebas que pueden alcanzar y dar el mismo resultado negativo. Entonces, el país importador me pide la prueba 1 y yo le digo, mira, tengo con la prueba 4 que es igual con la 4.2, que está en la misma lista de la OIE, listo, adelante. Es lo mismo. O sea, es un reconocimiento de equivalencia. Volvió a la placa, que nos faltaban un par de ítems todavía para desarrollar. Sí, el tema de la notificación va justamente relacionado con la transparencia. Es decir, yo tengo un brote de una enfermedad, lo notifico Está rápidamente. Directamente relacionado. Lo contrario a si yo oculto o demoro, eso trae Demorar la notificación es lo mismo que falta de transparencia. Sí, porque es un ocultamiento en definitiva. Sí, porque a la larga se sabe y eso nos produce una pérdida de confianza y de credibilidad que se pierde muy rápido y se tarda mucho en recuperar. ¿Análisis de riesgo tiene que ver en parte con la prevención? No. Y análisis de riesgo es que justamente la OMC, a partir del 95, cuando incluye este concepto, a la Argentina le fue muy favorable porque Argentina ya le exportaba carne de animales de un país que tenía aftosa y que se vacunaba y exportaba carne a Europa. ¿Bajo qué concepto? Análisis de riesgo. ¿Bajo qué criterio? Que la carne madurada y deshuesada, volvemos al punto, que tenía un pH menos de 5.9, cuando venían los inspectores de la Unión Europea y revisaban y controlaban y verificaban que se cumplía ese proceso, adelante. El argumento que los ayudó a ustedes cuando vos integrabas aquella comisión en el 94 para que Argentina pueda venderle 20.000 toneladas a los Estados Unidos. Que fue, aún con aftosa. Fue cambiando el concepto que se tenía de riesgo cero a riesgo insignificante. Seguimos con la próxima placa, desarrollando el tema del médico veterinario Leonardo Masitelli. Entonces, acá, si lo ponemos, tal vez no sé si salen todas las palabras, pero si lo ponemos como si fuese una pirámide, entonces, y bajando ya a los temas más locales, tenemos en lo global un acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias cuyo referente técnico sería la OIE, la Organización Mundial de Salud Animal. Y luego el correlato en lo local son los sistemas sanitarios nacionales. Y digo sistemas sanitarios nacionales porque la OIE mismo reconoce que un sistema sanitario no es solamente el público, no es solamente el SENASA, sino es el SENASA y son también en la parte veterinaria, obviamente, los veterinarios privados y en muchos casos juega esta figura del veterinario acreditado.
Porque o un no dejan de veterinario. ejercer su función para con la salud pública. Primero porque hay un mandato que como veterinarios, Clarísimo. estemos o no estemos en una función pública, tenemos compromiso porque hacemos algún juramento y debemos respetar que no solamente, y acá viene estos cambios en el rol veterinario, ¿no? Incluso cuando uno estudió que era básicamente animales grandes o animales chicos, ¿qué haces? No, alimento no hacía nadie. Pero en realidad lo que nosotros tenemos que ver es con la salud animal y con la salud pública. El Luego en consumidor, alguna placa en definitiva. pongo el tema que hoy se habla de una sola salud. Tal cual. Porque más del 60% de las enfermedades son zoonóticas, o sea, vienen de los animales. Brucelosis, tuberculosis, rabia, leptospirosis, vaca loca, no aftosa, ¿eh? No aftosa. Aftosa no. Aftosa la han puesto como un gran peligro, pero no es una zoonosis. Entonces, por eso yo hablo de los sistemas públicos y privados, y dentro del marco que nosotros en esta charla, que es las exigencias para los mercados internacional de alimentos y demás, hablamos de lo que son las negociaciones para acceso y mantenimiento de mercados, y en este marco, el compromiso público-privado que debemos tener, y no solamente declarar, sino llevar a la práctica, el público-privado, para el cumplimiento de las exigencias para el comercio internacional de alimentos. Y sí, es cumplimiento de exigencias, porque debemos reconocer que el que quiere exportar se tiene que adecuar dentro de aquellos parámetros que manda la OMC, ¿no? Que hablamos de que la justificación sea científico-técnica, o sea, que no sean pararancelarias. Y ahí viene la discusión, pero debemos cumplir con las exigencias. ¿Por qué? Yo quiero exportar y le pregunto al país A, quiero exportarle carne vacuna, ¿qué tengo que cumplir? ¿Cuáles son los requisitos? Luego vamos a hablar algo de qué son los requisitos. Entonces, me parece que en ese marco de esquema, cuando hablamos de un acuerdo marco como es el de la OMC del año 95, de los preceptos, el análisis de riesgo, los sistemas sanitarios nacionales, un SENASA, universidades, los veterinarios privados, las asociaciones, los colegios veterinarios, el sector, y el sector, por supuesto, el sector productor, ¿no? Que es el primer responsable porque es el dueño de los animales y que tiene y hablamos de carne vacuna, tiene sus vacas, no las tiene como mascotas, sino que las tiene como una actividad económica. Y bueno, este es el marco en el cual nos estamos moviendo. Y por supuesto que luego viene el famoso tema de las normas sanitarias, o sea, la legislación sanitaria que hay que cumplir. Y en este marco es importante la participación en los organismos nacionales. Acá meto la parte privada también, ¿no? Por ejemplo, si el SENASA saca una norma para consulta pública, analizar, estudiar, proponer, discutir, poder tener mesas, porque en definitiva el SENASA es un servicio y lo que hace es tener que ejecutar, por una cuestión estructural del Estado, las políticas para prevenir enfermedades, para cuidar la salud de la población y demás, pero tiene que interactuar con el que es el dueño de los animales que generan ese alimento. Entonces me parece que ahí está uno de los grandes desafíos y el juego en poder articular bien esas cuestiones, teniendo en cuenta todo este esquema, ¿no? Ser protagonista también del cambio potencial que se produzca desde el punto de vista de las políticas sanitarias, porque en definitiva uno es el que lo tiene que llevar a la práctica posteriormente. Claro, tiene que ser algo lógico y bien práctico, ¿no? Entonces, si podemos volver a la placa, para terminar con eso, tenemos más abajo la necesidad fundamental de que para poder cumplir con todo esto haya sistemas de gestión que sean auditables para tanto la sanidad como el bienestar animal y la inocuidad de los alimentos. Y el tema del sistema de gestión auditable, ¿por qué? Porque estábamos recién también comentando con el resto de los colegas que van a charlar acá sobre los cambios que se produjo, siempre hablando del tema de la exportación y los países que nos vienen a comprar. No sé, 20 años atrás tal vez se decía, no tengo tal enfermedad. Bueno, no tengo tal enfermedad. Pero luego, y gran tema tuvo que ver la crisis de vaca loca de los años 90, que fue la confianza de que realmente lo que está escrito se ejecute. Entonces, no tenés tal cosa, demostrámelo. Entonces, ¿cómo se demuestra? A partir de todo un sistema que permita hacer
inspecciones, supervisión y auditoría. Es decir, vienen las auditorías del exterior y verifican que lo que decimos que hacemos realmente lo hacemos. Entonces ahí está la importancia, volviendo un poco arriba, de la interacción público-privada. Es fundamental. Es fundamental porque cuando vienen a revisar las vacas, no vienen a revisar las vacas del SENASA. Tal cual. Es fundamental. Es fundamental. Es fundamental esa interacción ¿Sí? público-privada, además para respaldar la información que requiere aquel que te va a comprar. Y es la que hoy confianza. tiene más exigencias. Y cada vez más exigencia, y aparte en comercio internacional no es hoy para mañana, ya está, entro, salgo, sino que es una secuencia en el tiempo, que sea algo que sea sostenible en el tiempo. Pero además hay un detalle, que ya no es el país el que te compra, el que te pide determinado tipo de exigencia. Hoy son los consumidores, sí, cada vez más informados y mucho más exigentes en el tiempo, que te exigen determinado tipo de tratamiento para con el alimento que está llevándose de la góndola del supermercado. Totalmente, así es, así es. Vamos a la próxima. Sí, por favor. Esta era la de recién, pasamos a la siguiente. Brevemente, ¿qué es la OIE? Porque muchos hablamos de la OIE, es una Organización Mundial de Salud Animal. OIE, ¿por qué? Porque antes era Organización Internacional de Episodias, cambió el nombre, pero mantuvo su sigla, lo mismo que el SENASA, que era Servicio Nacional de Sanidad Animal, mantuvo la sigla SENASA y hoy es Sanidad y Calidad Agroalimentaria, porque sumó la parte verde. Desde el año 24, 182 países miembros, o sea que casi todos los países que quieren comerciar están ahí adentro. Recuerdo que uno de los últimos que ahora está comerciando con nosotros fue China, Rusia también, no estaban dentro de la... Y ahora sí. Sí, y están así, y en la OMC también, así que están todos trabajando, porque al entrar a la OMC totalmente tienen que actualizar sus requisitos. Yo recuerdo una época cuando queríamos exportarle carne y después del tema de la aftosa, está bien, para la carne va bien, pero pedían para pescado zonas libres de aftosa. Y decían, no puede ser, no puede ser. Entren a la OMC, lean la OIE y bueno, y ahí se acomodó el tema. Y Argentina es de los primeros miembros fundadores, del año 24. Hay toda una historia. Del mismo 1924. Sí, una historia muy grande. Esto tiene que ver con una crisis de peste bovina que hubo en Sudáfrica y bueno, se empezaron a juntar los países y se armó la OIE. Si vemos la próxima, tiene algunas cosas muy, muy importantes que son, por un lado, la información. Tiene un sistema de información a la cual todos los países miembros están obligados a completar y a informar en base a un listado de enfermedades que tienen sus requerimientos, sus recomendaciones para el comercio, porque son enfermedades que tienen impacto en la salud pública, pero en el comercio internacional. O sea, está orientado al comercio, no solamente como si fuese un libro de veterinaria que habla de tratamiento de enfermedades, sino impacto en el comercio. Por eso hay un listado de enfermedades para distintas especies. Entonces allí uno puede entrar, hay una página web en 3 idiomas y puede ver información de países que declaran. Y por otro lado, establece, como les decía, recomendaciones que pueden dar garantía para esta seguridad sanitaria en el comercio internacional. Y últimamente, antes se hablaba de sanidad animal, luego se hablaba de bienestar animal, y hoy como que se habla de sanidad y bienestar animal. Vamos viendo cómo se van transformando los conceptos, lo mismo cuando hablamos de una sola salud, ¿no? Todo se va englobando cada vez más, todo va interrelacionando. Comparten un mismo objetivo cada en esto, vez más. ¿no? Tanto el bienestar como la sanidad. Impacta el bienestar en la sanidad, impacta en la producción. Está totalmente relacionado. E impacta también en la producción, ¿no? Sí. Recuerdo cuando las exigencias de afuera nos pedían cumplir con determinadas condiciones de bienestar animal y había que explicar y por qué. Y también le explicábamos al productor que en realidad era una mejora para su negocio. Hicimos un trabajo, una vuelta con a partir del IPCBA, y en una época que estuve trabajando en la Facultad de Tandil, y hay un cuadernillo en el cual se evaluó la pérdida que había en los frigoríficos por problemas de vacunación, clavos, hematomas, machucones y demás. En el transporte. Por supuesto, tanto en la manga como en el transporte o en la descarga, y que eso
Generalmente las pérdidas se anotaban en los cortes más caros, inclusive. Sí, claro, pero eso no lo pagaban, o sea, se restaba. Totalmente. Entonces fue una cuestión como para explicar por qué volvemos, ¿no?, estos organismos que referencian las cuestiones y luego tenemos que adaptarlas. Como si queremos seguir jugando en el mercado internacional, y bueno, así es. La próxima, bueno, y obviamente el tema de la trazabilidad también. El código de... La OIE tiene normas sanitarias en distintos códigos, son manuales, son accesibles digamos, libremente, uno entra a la página. Hay uno que tiene que ver todo con lo que son animales terrestres, otro para, como les comenté, sobre diagnósticos de vacunas y pruebas de diagnóstica y reactivos de referencia, donde hay una serie de pruebas para distintas enfermedades que son las que, como te comentaba, si hay que hacer un trabajo de equivalencia, yo me puedo referenciar que para esta enfermedad estas distintas pruebas diagnósticas son válidas para alcanzar un resultado positivo o negativo. Como una equivalencia. Claro, es el principio de la equivalencia. El principio de la equivalencia. Sí. ¿Tenemos una más? Compartimos una más. Entonces, hablamos de la Organización de Comercio, hablamos de la OIE como referente y venimos al plano local. Y yo digo, ¿cuál es la interacción en el plano local en este esquema globalizado, en este sistema sanitario? Dijimos los organismos de referencia y en el ámbito local hablamos de un sector público, Ministerio de Agricultura, bueno, el Ministerio de Agroindustria hoy, Secretaría, lo que fuere, siempre va a estar eso en algún lado, más o menos. Un SENASA, como el organismo del Poder Ejecutivo, que tiene que venir trabajando en estos temas si hablamos del 1900, la ley de policía sanitaria, y de ahí para acá, con adecuaciones, con modificaciones, pero sigue teniendo ese rol. El INTA como organismo de investigación y de soporte. Y también yo pongo las provincias, los organismos referentes en la provincia, los municipios, que cuando hablamos de los distintos estándares sanitarios, ahí tenemos los distintos estándares sanitarios. Y las universidades también, porque es un sector público, que puede dar desde capacitación, pero también hacer estudios de investigación, y debiéramos estar tal vez más interrelacionados con eso. Y vos, desde tu experiencia, de la vasta experiencia que tuviste en la función pública, ¿ves interacción entre estos organismos? No sería una respuesta demasiado cortante, diría poca y no suficiente. ¿Por qué? Porque como a mí me tocó estar un tiempo en la provincia de Buenos Aires, y claro, es un país federal y cada estado tiene sus constituciones. Con lo cual, cuando el SENASA, que en el tema, digamos, de movimientos, pongamos, o de controles, hace exportación, importación y ámbito federal, o sea, si va de una provincia a la otra. Pero lo que se produce y comercializa dentro de una provincia es la provincia. Entonces, se saca una resolución, una norma, y se insta a las provincias a adoptar estos conceptos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya estamos viendo que no es una cosa direccionada, sino que es, la nación lo toma, pero para determinadas cuestiones tiene que, no te digo pedirle permiso a la provincia, pero debe relacionarse con la provincia. Y otro caso es el tema alimentos en sí, con el Código Alimentario Argentino, que es una norma nacional, pero se trabaja con representantes de todas las provincias y se tiene que acordar entre todas las provincias para sacar, por ejemplo, una definición de, no sé, qué es un salame o cómo se habilita un establecimiento, o últimamente criterios sobre agricultura familiar o productos de la agricultura familiar. Y bueno, entonces no es simple, pero debiera tenderse a ir elevando un estándar para tener un estándar mínimo que cubra los aspectos que son importantes para el país. ¿Es la sanidad animal? Bueno, la sanidad animal. ¿Es la salud pública? Bueno, la salud pública. Entonces, con ese objetivo, trabajar y decir, bueno, este es el mínimo. Y después, controlar. Porque si no, pasa lo de siempre. Hay un universo controlado que cumple con todo y otro no controlado que no lo cumple. Entonces, allí, si queremos erradicar, por ejemplo, una enfermedad y hay virus controlado o que no hay virus en lo controlado y otros que circulan por afuera,
sin control no hay nada que funcione. Nos quedaba en la placa que estábamos viendo, volver a poner en pantalla, el aspecto privado. Sí, claro, fundamental. Por eso digo, ahí, sin querer hacer un orden de... ¿Tomás mate? No. Bueno, ¿Te complico? no. Sin querer hacer una categorización por el primero más importante o menos, que no se entienda así. Esto es el orden es antojadizo. Sí, lo que sí puse claro al último, el consumidor, porque es el último eslabón de la cadena, Está bien. que es el que tracciona cada vez más. Es el cada vez más importante. Es el cada vez más importante y que en realidad es cuando, si yo hago una norma o genero un plan con el objetivo de la inocuidad de alimentos, Sí. estoy pensando en el consumidor, tengo que hacerlo pensando en el consumidor. No enunciándolo en una norma, pero no llevándolo a la práctica al final. Es que pensás en el consumidor y a partir del consumidor tienen que ir ajustando Vas traccionando para los eslabones. El resto de los eslabones, ¿no? Exactamente. Y en eso podría mencionar, si yo estoy hablando que tengo que hacer controles en qué medicamentos le aplico a un animal, sin hablar sobre bueno o malo, ¿sí? ¿Qué le aplico o qué le doy de comer a un animal? Tengo que pensar en el producto final. No solamente que muere el animal, sino ese animal va a ser un churrasco. Diste en la tecla, Leonardo, porque vos sabés que, por ejemplo, en la Unión Europea hoy se debate si van a aceptar animales producidos con antibióticos. La monensina es uno de ellos. Sí, eso ya está liberado, pero bueno. Otro, sí, hay un tema fuerte con la resistencia antimicrobiana, muy fuerte, muy fuerte. Bueno, este es un debate que ya se está dando y que va a ejercer presión productiva en un futuro no tan lejano, sí, ya ya está. En la actualidad. Ya está, se está trabajando en eso. Pero digo, entonces si vuelvo a la placa, hablo de los profesionales, justamente, básicamente los profesionales veterinarios, pero no exclusivamente, porque trabajan todo el sector de profesionales de la salud, tanto en laboratorios, agrónomos, bioquímicos, etcétera. Los productores básicamente, porque son los dueños de los animales, los que están en el primer contacto con el animal, ¿sí? Y son los que tienen que estar más capacitados e imbuidos de las problemáticas. Tienen que ser una esponja de toda la información que ande dando vuelta porque y ahí, de eso va a depender de lo que capten, de la necesidad de incorporar toda la información que anda dando vuelta, de su éxito o a veces no, o a veces fracaso de lo que están produciendo. Sí. Y ahí juega mucho el rol del profesional que está en el establecimiento, tanto con el propietario, capataz, peón, o que sea, de transmitir todas estas cuestiones. Porque él es el agente transmisor de estas cuestiones, el que tiene que incidir en eso. Y luego industriales, comercializadores, transportistas y por último los consumidores. Para mí ese estaría el arco del sector privado. Entonces, público y privado, todo eso, para mí es importante que trabajen integrados. En la próxima, si podemos pasarla. La próxima plaquita. Brevemente, porque ya se sabe, pero brevemente, que quede en la placa un par de conceptos de qué es el SENASA. Es un organismo sanitario que básicamente es la fiscalización y la certificación de todo, ¿no? En este rubro sería animales, material reproductivo, semen embriones, productos, subproductos y derivados de origen animal, más los fármacos, agroquímicos y demás, como aspectos de certificación, ¿no? Y de garantías. Y por otro lado, bueno, obviamente lo que tiene que ver con prevención, control y o erradicación de las enfermedades animales, que no solamente las que impactan en los animales, sino las que son transmitibles al hombre, que son las zoonosis. Y por supuesto que tiene que ver con lo productivo. Por ejemplo, si hablamos de rabia canina, y no es injerencia directa del SENASA, sino que esos son los municipios, es el Ministerio de Salud. Y en una próxima, algunos conceptos serían esto, ¿no? Lo de la certificación de los productos, también lo que se destina al diagnóstico, porque el laboratorio es muy fuerte en SENASA y tiene sus laboratorios acreditados, todo lo que tiene que ver con programas y planes específicos. Recién el colega Hardy estuvo hablando de un programa de brucelosis, por ejemplo. Recordemos que también los programas fuertes que en su momento fueron por el tema de carne vacuna, el tema aftosa, como ya sabemos, y en su momento también el de vaca loca. Siempre Argentina fue reconocido como libre de la enfermedad y nunca
tuvo ninguna restricción por ese tema, y a través de un programa que durante mucho tiempo y se sigue ejecutando, ¿no? Por supuesto, luego es lo que decía yo sobre tráfico federal, o sea, todo lo que se mueve entre una provincia y otra tiene que tener un control del SENASA, y por supuesto lo que es importación-exportación. Y en importaciones, los controles están bien aceitados, digo, porque es tan importante lo que hacemos dentro como lo que viene de afuera. Yo recuerdo una de las cosas que decíamos, dime cómo importas y te diré qué quiero que me exportes. Claro, porque dentro cuando uno negocia y cuando tiene que cumplir con determinados cuestionarios para hacer, hoy todo el mundo hace análisis de riesgo para cuando va a importar, es todo el esquema. ¿A dónde se exporta? ¿Qué se exporta? ¿Qué se importa? ¿De dónde se importa? ¿No? Así que es importante todo eso, sí. La próxima. ¿Ponemos una más? ¿Alguna de la las próxima. Temas sensibles, ay. Sí. Bueno, para mencionar, ¿no? Obviamente trazabilidad o rastreabilidad ya está impuesto, pero tenemos que tener en claro que es la base, la herramienta básica para poder generar confianza y dar garantías en todo tipo de alimentos. Tiene sus inicios con la crisis de vaca loca, que había que demostrar de dónde venían los animales. ¿Cómo estamos con el tema trazabilidad? ¿Estás conforme vos, de acuerdo a tu experiencia, con relación a lo que estamos haciendo en este tema? Yo creo que hoy en día no se puede discutir la identificación individual electrónica y que dé la garantía, porque tener registros confiables, poder saber todo el movimiento para adelante o para atrás, y poder eso explicarlo con toda la tecnología existente, ya no... Algunos privados lo llevan adelante por una cuestión de medición productiva. Por supuesto que tiene ese impacto, obviamente, en su análisis de costos, en sus desviaciones, incluso en los proveedores, por ejemplo, recuerdo el evento que hubo con un tema de muerte en unos feedlots por el calor y demás, pero también tenía que ver con consumo de alimentos. Y bueno, saber... con vestigios de hongos en algunos los proveedores productos, también, confiar. Todo eso tiene que ver con... Hablamos de la identificación animal, pero también podemos hablar de trazabilidad en general, ya eso no se debe discutir. Bienestar animal tiene dos componentes. Uno, si se quiere, tal vez no es la palabra ideológico o filosófico, pero tiene que ver, por ejemplo, en Argentina el animal es una cosa y en Europa es un ser sintiente. Si bien acá con algún animal hay algún criterio de que siente, pero no está en la legislación. Entonces, la Unión Europea pide... Pero hay algunos movimientos que ya van por ese camino también. Claro. Ese es uno. Entonces tiene que ver con eso. Hay como dos corrientes. Una la europea y otra la americana, la de Estados Unidos. Pero también tiene que ver con un tema productivo, que es lo que decíamos recién, ¿no? Primero, con un bienestar, es como el bienestar humano. Si no estamos bien, va a ser más difícil que nos enfermemos. Si comemos bien, ¿no? Y en el tema bienestar animal es lo mismo. Va a producir mucho mejor y va a tener una ganancia para el productor. La alimentación animal, obviamente, también está impactando desde esa crisis de vaca loca que se transmitía por alimentos, pero hoy es, ¿qué le damos? Sabemos que ya el registrar alimentos para animales con antibióticos como preventivo ya es una tendencia que no va más. O sea, usar el antibiótico o el antimicrobiano como tratamiento, no como preventivo. Entonces se trata de tener cuidado con eso, porque son residuos que luego aparecen. Cada tanto Rusia dice, encontré tetraciclina en carnes, etcétera, etcétera. Y algunos consumidores directamente no comen ese tipo de Sí, porque a veces cómo se transmiten estos riesgos en la población pueden ser bien o mal intencionados y generan toda una corriente muy grande, ¿no? Volvé sobre la misma placa, Diego. Sí. Y bueno, tenemos, por supuesto, el tema residuo en alimentos, resistencia antimicrobiana, el tema biotecnología, organismos genéticamente modificados y clonación. Hace unos años atrás, recuerdo que había una movida en la Unión Europea referido a no autorizar el consumo de carne de animales clonados, que no tiene ningún sentido de lo sanitario. Es decir, es sano, pero ¿cuál era el componente por el cual querían prohibir eso? Y bueno, en Argentina la clonación está también, o sea, que el sufrimiento del animal, porque en la clonación,
como los inicios de la transferencia embrionaria, había, digamos, había muertes perinatales, había abortos, y era ese el sentido. Luego, si el animal Se que da, desarrollaba. o el clonado, que es idéntico, es sano, es sano. Bueno, pero son cosas que van. También como veo que vamos a andar ¿Tenés con... alguna más? Tengo unas cuantas más, pero Vamos rapidito, si vamos Diego. rapidito, dejamos los títulos. Dejamos los títulos, vamos. ¿Cómo estamos con esto? Sí, bueno. A ver el anterior, por favor. Un segundito. Ahí está. Cambio climático, desastre natural, está clarísimo. Inundaciones, sequía, está clarísimo. El tema de lo que hablamos antes, las migraciones, los conflictos sociales que generan crisis alimentaria. El tema de las normas públicas y normas privadas. Hay grandes cadenas de consumo que exigen tal vez a veces requisitos más allá de los que exigen los países, y esto es un tema también. Y otros que, bueno, bioterrorismo en su momento, la huella del agua, la huella de carbono, ser sustentable, y todo esto se resume también con implementar muy bien y muy claro prácticas agrícolas que sean... Y acá entra otra vez lo público y lo privado, ¿no? Totalmente. La tendencia de que hoy se trabaja en el concepto de una sola salud, y en esta interfase entre la producción animal, la salud y el medio ambiente, porque también en algún momento va a caer esa cuestión, como cuestiones a las cuales tenemos que estar alertas, porque nos van a impactar, el concepto de la cadena productiva. Y las amenazas son situaciones de crisis sanitaria que ya la hemos vivido, a nivel global, vaca loca, nosotros pudimos zafar de eso, pero impactó muchísimo. Y después la otra crisis sanitaria, que no fue una zoonosis, pero fue el tema de la aftosa, que se nos cerraron todos los mercados por un ocultamiento. Entonces eso genera una pérdida de valor en la cadena productiva, fuente de trabajo, costo social, cierre de frigoríficos, pérdida de la competitividad y, por supuesto, y de la credibilidad. Que aún perdura todavía, Sí, ¿no? sí. Eso es más difícil de erradicar. Es importante, si tenemos deficiente sistema de información, que generen datos de vigilancia, de muestreos para cualquier plan sanitario, es algo básico. El tema de si tenemos falta de registros y una trazabilidad que no es muy confiable, nos genera problemas para las auditorías. Obviamente. Que no haya una evaluación correcta de costo-beneficio de quiero entrar a este mercado, tengo que implementar tales cuestiones, ¿cuánto me cuesta? Trabajo, público-privado, ¿conviene? Bueno, vamos, y le asignamos presupuesto y vamos a cumplir con lo que haya falta. Y estos son los desafíos que pones. Para mí es el permanente fortalecimiento de los servicios sanitarios, tanto público como privado, y el rol profesional del veterinario, que es fundamental como agente de salud, agente de promoción, agente de capacitación y todo eso. Actualización permanente de las normas. Los programas, bueno, estamos tratando de difundir acá. Esto tiene que ver con eso. Un poco todo eso, así que desde ya, en mi parte personal, agradezco el espacio y la posibilidad de... Nosotros te generar agradecemos, esto. Leonardo, enormemente. Y me queda una duda, me trasladan una pregunta que te la quiero trasladar y en parte la respondiste en la anteúltima placa que veíamos ahí. ¿Qué diferencia tiene el servicio veterinario público y qué del privado? Claro. En realidad, el servicio público tiene tiene la responsabilidad por ley, por mandato del Poder Ejecutivo, de ser la autoridad competente para prevenir, controlar y erradicar enfermedades que impactan tanto en la salud animal como en la salud pública y el alimento. Pero en estos aspectos que tienen que ver con los mercados de exportación, es el organismo que certifica, es el que pone la firma. Pero para atrás, cuando nosotros hablamos, no sé si va a haber tiempo, pero en lo que son los requisitos sanitarios o un certificado sanitario, ahí se vuelca en un papel, en una hoja, en unos renglones, una serie de cosas, pero que tienen un correlato desde el campo, en el trabajo del productor, el trabajo del veterinario, que luego todo eso se resume y se da para que un veterinario oficial, porque está reconocido así, firme. Se puede decir que son complementarios. Pero es porque tiene digamos, la firma de certificar. Pero esa firma abarca todo el trabajo previo, y ahí está el compromiso público y privado. Leonardo Masitelli, un placer realmente haber compartido con vos. Mira, hasta se te cayó el micrófono sobre el final. Bueno, gracias, ¿eh? No, por favor, un gusto, y bueno, acá estamos a disposición. Acá estamos, ¿eh? Breve pausa.